Poder estar aquí con ustedes nuevamente, otro fin de semana, otra charla más literaria, y hoy muy especial porque terminamos un nuevo libro, ¿sí? Por fin llegamos al final de un libro más que tuvimos aquí en Rigorífico Poesía durante varias sesiones, específicamente con la de hoy serían 6 sesiones. Este libro extenso de 486 páginas, nuestra primera sesión se llevó a cabo el 23 de octubre del año 2022, duró 29 minutos. La segunda sesión se llevó a cabo el 30 de octubre del 2022, duró 26 minutos. La tercera sesión el 14 de noviembre del 2022, duró 22 minutos. La cuarta sesión, el 26 de febrero del 2023 de este año, duró 28 minutos. Y la quinta sesión fue el 27 de marzo del 2023, duró 55 minutos. Aproximadamente, con el tiempo que destinaré el día de hoy a hablar en cuanto a este libro, más o menos un total de 3 horas aproximadamente que he compartido mis impresiones en cuanto a este libro de Agustín Laje, La batalla cultural. Hace poco tuvimos la Filbo, la Feria del Libro en Bogotá, y tuve la oportunidad pues de conocer allí a Agustín Laje, de tomarme la foto con él, de que pudiera autografiarme el libro, y pues le he manifestado a él en varias ocasiones o por Instagram como algunas inquietudes, algunas cosas con las cuales no comparto, no estoy de acuerdo, pero siempre he pensado y he manifestado que pues este canal de Rigorífico Poesía lo que pretende es poder incentivar a generar conocimiento, cultura, a que las personas podamos leer, ¿sí? No hago esto con son de apología, de apoyar o de estar en contra, no, simplemente comparto mis impresiones en cuanto a los libros que estoy leyendo en el momento, y pues comparto mis ideas. Ya cada quien profundizará y tomará una decisión al respecto en cuanto a lo que tiene que ver con el sentido crítico del ser humano. En esta ocasión, pues paradójicamente dio con este libro que tiene que ver con política, pero este canal de Instagram no es de política. Hemos tenido diferentes libros aquí de diferentes autores, de diferentes nacionalidades. Hemos visto libros de escritores colombianos, de españoles. Bueno, ustedes los pueden ver allí en el canal. Por favor, no olviden darle me gusta, darle compartir a comentar a estos videos y demás. Y durante estas casi 3 horas que vamos a juntar el día de hoy, donde he hablado en cuanto a algunas ideas de este libro, se han hablado de diferentes temáticas, ¿no? Empezamos en su momento en octubre del 2022, el 23 de octubre del 2022, con la primera sesión que duró 29 minutos. Todos estos videos están en Instagram y se pueden ver en mi canal de YouTube también, Rigorífico Poesía, para que se suscriban. Empezamos hablando con la base que era qué se entiende por cultura, las diferentes significados, acepciones de esta palabra cultura. Se habló qué se entiende por una batalla cultural, qué es una batalla cultural, y también hablamos acerca de qué es ser intelectual, cuál es el papel del intelectualismo, la sociedad de masas. Hablamos de los medios de comunicación, de la inteligencia artificial, que también va muy de la mano con lo que hemos tocado en otros libros, como de Yuval Noah Harari. Recuerden que tuvimos acá en vivos de 2 libros, de Animales a Dioses, fascinante, y después vimos el otro libro de él que tiene que ver como de Homo Deus, ¿sí? Hombre Dios, donde también se habla mucho de la inteligencia artificial. Bueno, aquí también este libro de Agustín Laje se tocó tema de la revolución industrial, de temas económicos, el papel de la televisión, del cine, de la Edad Media, de la religión, tipos de religiones, historia del arte, Revolución Francesa. Bueno, finalmente muchos temas para llegar al día de hoy, donde vamos a ver realmente cuál es la propuesta, la nueva derecha de Agustín Laje, ¿no? Como dice allí, la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Entonces, ¿qué se constituye esa nueva derecha para él? ¿O cuál es su propuesta? Y básicamente vamos a hablar aquí y empezar con lo que está el capítulo 6. Y lo primero que se habla allí es de la escuela de Frankfurt,
¿Y qué se entiende por esta escuela de Frankfurt? Es una institución, sí, en su momento, que fue financiada por un judío alemán, sí, el cual en la época de 1922 a 1923, y esto era de marxistas occidentales. Entonces aquí vamos a hablar del socialismo, del marxismo, y esta escuela de Frankfurt lo que pretendió en su momento, según lo que está estipulado en el libro, es poder generar mecanismos de descubrir que los mecanismos de dominación en el mundo van más allá de simplemente lo propuesto por Marx y Engels en su momento en cuanto a lo que tiene que ver con temas económicos. Entonces siempre ha estado la lucha entre capitalismo y socialismo o comunismo, y siempre ha girado alrededor del sistema de producción, ¿sí? El sistema económico. Pero en esta escuela de Frankfurt se empieza a hablar de algo que se conoce como la teoría crítica, y es ir más allá en las discusiones del sistema económico. Entonces se habla de que, por ejemplo, el socialismo en su momento, ¿sí?, o el comunismo, tal vez fracasó es porque todo giró alrededor de la parte económica, la crítica en la parte económica de producción. Y esta escuela de Frankfurt lo que hizo fue establecer esta teoría crítica donde va más allá de lo económico y tratar de llegar a alcanzar esos fines del socialismo, del comunismo, pero a través de otra propuesta. ¿Y esa propuesta cuál es? La cultura, que es lo que siempre ha manifestado Agustín Laje, que los de la izquierda, sí, que él denomina, descubrieron que la batalla para alcanzar sus ideales progresistas no solamente se deben dar o no solamente se dan desde la parte económica, sino desde la cultura. Y al descubrir que se puede dar esas batallas desde la cultura, pues van a tomar o han tomado ventaja en el mundo respecto a los de derecha, ¿sí? Entonces, aquí se habla, por ejemplo, del malestar de la cultura de Sigmund Freud, ¿sí?, donde tiene que ver con otros sistemas de dominación que van más allá de lo económico. Y hay una represión por parte de la sociedad, ¿sí?, que no solamente hay una represión o hay sistemas represivos o de la sociedad burguesa, como se conoce, o otras formas de explotación, y esto se puede dar a través de la parte psicológica, a partir de la parte cultural, ¿sí? Y es lo que ha denominado Sigmund Freud como el malestar de la cultura. ¿Y qué es básicamente el malestar de la cultura? La cultura reposa sobre la renuncia a las satisfacciones instintuales, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que como sociedad, para poder persistir, para poder convivir, el ser humano como individuo renuncia a ciertos comportamientos, y al renunciar a ciertos comportamientos pues va a ceder en derechos o en forma de comportamiento para que la sociedad pueda desarrollarse. Entonces, la vida en comunidad exige que el hombre pueda sofocar sus instintos primitivos, y eso en cierta forma lleva a una represión, ¿sí? Y como individuo yo no me puedo manifestar, ¿sí?, como yo quiero, tener ese libre desarrollo de la personalidad. Entonces esto va a generar una neurosis en el individuo. Entonces eso es todo lo que tiene que ver con el malestar en la cultura, y va muy arraigado con la parte de la sexualidad. Entonces la escuela de Frankfurt, el nuevo progresismo, las izquierdas descubrieron esto, ¿sí?, que se podía ganar esta batalla entre comunismo, socialismo y versus capitalismo versus los de derecha, pero no solamente hablando o teorizando desde el punto de vista económico de la producción, sino desde la cultura. ¿Y cómo? Recurriendo a la parte primaria, y esa parte primaria es lo que tiene que ver con el malestar de la cultura, con la parte psicológica, con la parte del comportamiento del ser humano, y especialmente con la revolución sexual, ¿sí?, que se va a ver reflejada en todos estos temas de los movimientos. Más adelante hablaremos, se va a ver reflejada en todos estos temas, en la ideología de género, en las comunidades LGTBIQ+,
en todo este tema de el lenguaje incluyente, en todo este tema de que yo soy hombre pero me siento mujer, yo soy mujer pero me siento hombre, de nosotros, nosotres, y bueno, todo ese tema de que no binario, bueno, toda esta categorización y de formas que escuchamos ahora en cuanto a cómo identificar al ser humano más allá de simplemente sexo masculino, sexo femenino, sino que se crean nuevas percepciones. Entonces, de esa manera, en su momento la escuela de Frankfurt pues fue derrotada, ¿sí?, por el nacionalsocialismo en 1933, y de esa manera este Instituto de Investigación Social, que era más conocido como Escuela de Frankfurt por ser la universidad, ¿sí?, la sede donde esta funcionaba, pero realmente fue clausurado porque el nacionalsocialismo en 1933 y todo este tema alrededor de Hitler y todo eso, pues clausuró esta escuela de Frankfurt, ¿sí?, y fue censurado por el nacionalsocialismo. ¿Y cómo era conocido este instituto? Instituto de Investigación Social, ¿sí?, pero más conocido como Escuela de Frankfurt. Ahora, esta escuela de Frankfurt empezó a debatir en cuanto a la autoridad de la familia, ¿sí?, y a decir, es que la autoridad y la familia como tal, ese núcleo familiar, pues en cierta forma es un reflejo del sistema capitalista, de un modelo capitalista. Entonces, familia tras familia, generación tras generación, no cuestionan ese sistema capitalista porque esa forma en que funciona el capitalismo se traslada al núcleo familiar en cuanto a autoridad y forma de funcionamiento, ¿sí? Entonces, las familias pues no cuestionan eso, y lo que pensó esta escuela de Frankfurt es que debe haber una revolución familiar, ¿sí? Y esta era menoscabar o destruir en cierta forma al capitalismo. Si se acudía a menoscabar el capitalismo si se acudía a destruir la familia, esto iba a permitir como reflejo destruir el capitalismo. Entonces se fueron a las bases de la sociedad para combatir en contra del capitalismo, es lo que se establece aquí. Y había un personaje muy importante que se llamaba Wilhelm Reich, y él manifestaba que el núcleo de dominación social, ¿sí?, como tal primario, y que independientemente de la cultura y demás, y que es semejante en cualquier cultura, es la represión sexual, ¿sí? Entonces, que no solamente se lleva a cabo una explotación del capital a través de un sistema capitalista, sino que también hay una represión sexual. Y esto enfocado con la familia monógama patriarcal. Entonces, lo que propuso este personaje de Reich es la revolución sexual. Si se puede destruir, si se puede cambiar la percepción sexual en todos sus sentidos, en la parte de monogamia, en la parte de lo que se percibe por las relaciones sexuales, por las relaciones de los seres humanos, en el poliamor, en la parte de la percepción de más allá de lo tradicionalista en cuanto a lo sexual, en cuanto a la unidad familiar y demás, pues eso va a repercutir en la sociedad y va a cambiarla para alcanzar los fines que pretende la izquierda, ¿sí? Entonces, eso es lo que se manifiesta acá con esta escuela de Frankfurt, y de esa manera esa revolución económica no puede ser completa, ¿sí?, sin una revolución sexual, decía este Reich. Ahora, el núcleo de la estructura psicológica del ser humano es su estructura sexual. Entonces, el proceso cultural está condicionado por las necesidades sexuales. Y de esa manera, venga, yo voy a colocar a cargar el celular por aquí, porque ya está pidiendo batería. Entonces, de esa manera, esa revolución sexual va a permitir poder combatir el capitalismo como tal. Entonces, en 1934, este personaje Reich fue expulsado del Partido Comunista, ¿sí?, del Partido Comunista Alemán, y así como de la Asociación Psicoanalítica del Psicoanálisis Fundamentacional de Sigmund Freud. Y pues no fueron aceptadas sus ideas en cuanto a la revolución sexual. Pero más adelante,
finalmente serían bendecidas por la nueva izquierda, como lo dice Agustín Laje, en el año de 1960. Entonces, aquí podemos establecer que no solamente esto funciona para la izquierda, para la derecha o para cualquier sistema político, ¿sí? Los seres humanos por naturaleza, pues podemos ser dominados desde el punto de vista sexual. Por ejemplo, los hombres, por regla general, somos más carnales, más sexualizados, ¿sí? Si se puede decir de esa manera. Entonces, esto va a ir a veces como en contra de lo racional, ¿cierto? Cuando se acude a los instintos primarios del ser humano, a lo natural, pues se va a repercutir en su parte racional o a bloquear su parte racional, y de esa manera pues se puede llevar a que la sociedad o los individuos tomen decisiones o actúen de una u otra manera a través de una represión, ¿cierto? Que impida que las personas puedan actuar de manera racional. Entonces, esto no solamente aplica para este caso que está planteando Agustín Laje, sino para cualquier entorno de la vida, ¿sí? Dentro de las diferentes formas en las cuales puede haber una represión, ¿sí? Que puede ser económica, puede ser sexual, puede ser emocional, puede ser cultural, puede ser de diferentes índoles. Entonces, este personaje Reich, a través de esa revolución sexual, es donde tiene su influencia en los hippies, en el hippie como tal, en los hippies en este tiempo. Eso es como se va desprendiendo allí, ¿no? Y entonces ahí hablamos de los hippies y qué consiste el hippismo, si se puede decir de esa manera, en la liberación, en la forma de pensar, en cómo era diferente en su época los hippies, por qué eran como etiquetados, cuál era la nueva propuesta. Y también esto repercutió de esta revolución sexual en las ideas del feminismo radical, ¿sí? Y entonces tuvo influencias en estos escenarios. Y esta relación de política versus la sexualidad es bien interesante lo que plantea acá en la página 440, donde, por ejemplo, se manifiesta lo siguiente. Dice acá lo siguiente en la página 440. Dice, se ha dicho siempre que la sexualidad es un asunto privado y ajeno por completo a la política. La reacción política no lo cree así. Entonces, eso es una de las cosas que no ha entendido la derecha, dice Agustín Laje, y por lo tanto, entonces los de la izquierda sí se valieron de esto, se valen de esto para poder dominar. Ahora, este personaje dice que para poder lograr el socialismo y ese comunismo hay que modificar al hombre, ¿sí? Y esa modificación al hombre, lo mejor es acudir a sus instintos, a sus placeres naturales, a sus placeres primarios, ¿sí? Y el sexo pues es uno de ellos. Entonces esa revolución sexual implica romper la primacía genital, ¿sí? Y su función reproductora. Entonces allí ya es donde entran en juego los temas de la percepción del aparato reproductor de la mujer, del hombre, de los cambios de sexo, que se concibe por esto. Entonces atacar o modificar esa parte del ser humano, no solamente mental, cultural, sino fisiológica, ¿sí? Y esto con el propósito de también luchar en cuanto a la parte de los tradiciones, de los principios, de lo que siempre se ha considerado como lo natural, ¿cierto? Entonces eso es como una de las propuestas allí, y es donde entra en juego un hombre que es Marcuse, ¿sí? Que sería el que propone el cuerpo resexualizado, ¿sí? Ese es el término, hombre nuevo. Y se podría decir que según el libro, ¿no? Lo que explica acá, yo simplemente estoy transfiriendo lo que dice el libro, no estoy manifestando en los puntos donde veo necesario decir si estoy de acuerdo, me parece bien o no, pues hago las salvedades. Y este Marcuse se conoce como el padre de la nueva izquierda. Entonces, la lucha para alcanzar el socialismo no se da ahora tradicionalmente desde la discusión de la ley y el campo y el campo económico solamente, sino que hay un nuevo campo,
y ese es otros frentes, el cultural, ¿sí? Y en la página 455 nos amplía esta idea, donde por ejemplo dice lo siguiente: no es en la ley ni en la economía, sino en la propia articulación discursiva de la realidad social, donde Foucault buscará el poder. Las palabras, las disciplinas, los saberes, las ciencias del hombre. En los términos de este libro, la cultura. Entonces, ¿cuáles son esos campos de batalla que se proponen allí, que va más del económico, para poder lograr combatir en contra del capitalismo? Es las nuevas propuestas en la cultura. Y esto en términos de Foucault es en la parte de las palabras, ¿sí? La forma del lenguaje, los saberes que se van a imponer, y en términos de este libro, la cultura. Y eso tiene que ver de esa manera con, por ejemplo, en diferentes áreas. Entonces, ya después de esta introducción en lo que tiene que ver con el capítulo 6, ¿sí? Se habla aquí del poder de la televisión, ¿sí? Entonces se habla de cómo se da las batallas a través de estos medios como la televisión, y coloca un ejemplo de Nixon en su momento cuando era candidato presidencial y cómo perdió con John F. Kennedy, ¿sí? Donde en su momento, más allá de la parte discursiva, importaba la apariencia, ¿sí? Y la forma de vestir de los candidatos. Entonces empieza a hablar de otros niveles donde se va a ganar una batalla, y esto ya es con el campo visual, con la parte de vestimenta, con la parte de comportamiento, ¿sí? Y demás, y del neurolenguaje. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice en cuanto a este episodio, el papel de la televisión y demás, de cómo se ganan las batallas no con los argumentos discursivos y las propuestas, sino con la parte de la figura del personaje como tal, su manera de hablar, su manera de vestir, sus gestos y demás, que deberían ser un segundo plano, porque lo importante es el pensamiento, las propuestas, pero se camufla dentro de esas otras situaciones. Dice acá, por ejemplo, Nixon, que cuando perdió con Kennedy en su momento más adelante dijo: confíen plenamente en su productor de televisión, déjenlos que les pongan maquillaje, incluso si lo odian, que les diga cómo sentarse, cuáles son sus mejores ángulos o qué piensa hacer con sus cabellos. A mí me desanima, detesto hacerlo, pero habiendo sido derrotado una vez por no hacerlo, nunca volví a cometer el mismo error. Entonces aquí la pérdida de un lado del otro ya se da por la vestimenta, si se deja maquillar, si no se deja maquillar, en la manera de sentarse, en la manera de caminar, y eso no debería ser así, ¿cierto? Pero así se está dando la batalla, ¿cierto? Esa es la forma en que se ganan ahorita las batallas, ¿sí? Entonces también suele pasar mucho, ¿no? Que un candidato de X partido, de X ala política, se expresa de una manera, un tono de una manera, viste de una manera, y eso influye en el electorado, ¿sí? Independientemente del ala política, y se camufla lo que realmente debería ser el tema de debate, como lo es el discurso y las propuestas. Entonces, en esta época menciona Agustín Laje, por ejemplo, la disminución de la lectura, ¿sí? De los 16 a los 24 años, ¿sí? Actualmente, el 46% de los jóvenes de 16 a 24 años, actualmente para la época en que se escribió el libro, ¿sí? Dice que los jóvenes de 16 a 24 años no leen en su tiempo libre. Entonces, en el 2017, solo el 19% de personas en Estados Unidos leía por placer. Y que aquí, en razón a esto, sí, a esa falta de poder leer y demás, entonces no importa la realidad, no importa lo que está pasando en la realidad. Lo que importa es las apariencias, ¿sí? Importa el que aparente. Y da un ejemplo de que 50 personas enfocadas por televisión, ¿sí? versus 50.000 personas no enfocadas por la televisión, va a impactar más las 50 personas que están defendiendo o están hablando en cuanto a algún tema, ¿sí? Coloquen ustedes el tema cualquiera, desde el punto de vista político o desde cualquier punto de vista, que va a influir más en la sociedad. El hecho de que las cámaras de televisión enfoquen a 50 personas
haciendo una protesta a favor o en contra de algo, que realmente en otro lado de la ciudad pueden estar 50.000 personas, pero si no son enfocadas por la televisión, ¿cuál es el panorama que se va a dejar en la realidad? En la televisión y en la sociedad que mira esto, se va a dejar el panorama de que hay más personas influyendo en determinado tema porque fueron enfocadas por la televisión, aunque la realidad puede ser que en otra parte de la ciudad alguien opositor a esas ideas que se están enfocando por la televisión pueden ser 50.000 personas, pero si no tienen ese protagonismo, esa pantalla, pues eso no va a repercutir en la realidad. Entonces, más que haya cantidad de personas en pro o en contra de determinado pensamiento, se habla aquí en esta parte del libro es de el papel de la televisión, de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Las revoluciones actuales se dan más en la pantalla que en las calles, ¿sí? Entonces, nos suele pasar, si vemos el noticiero hoy y dicen Bogotá está muy peligroso, y mañana Bogotá está muy peligroso, y al tercer día Bogotá está muy peligroso, y sacan ejemplos de que robaron aquí, robaron allá, ¿sí? Eso suele pasar en diferentes ciudades, pero si un noticiero se enfoca en 3 días de seguido, una semana de seguido, en manifestar que, por ejemplo, Bogotá está peligroso, ¿sí?, al margen de que sea cierto o no, el solo hecho de que un medio de televisión se enfoque en eso va a generar más pánico, ¿sí?, más miedo en la sociedad. Ya las personas van a tener un pensamiento y se va a ir generalizando ese pensamiento, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, si no es enfocado por televisión, puede que Bogotá esté peligroso, pero si a mí nadie me lo dice, si yo no he sido víctima de hurto, de robo, pues para mí Bogotá no está peligroso, ¿cierto? Entonces, mire el poder de los medios de comunicación en cuanto a las diferentes temáticas. Y empieza a hablar en esta parte del libro de la inteligencia artificial, donde hoy en día se simula todo a través de la inteligencia artificial, donde hay videos que se vuelven virales, ¿sí?, en TikTok. Entonces se habla, por ejemplo, del tema de la ballena azul. El tema de la ballena azul, de cómo eso influye en los medios tecnológicos para que los jovencitos, las personas lleven a hacer retos que inclusive atenten contra su vida, que de esa manera se suiciden, ¿sí?, que en hacer estos riesgos por un like, por un me gusta, por comentar, cómo se cambia al ser humano, cómo se modifica, cómo se ingresa a su intimidad sin necesidad de haber abierto la puerta de su casa, a través de las redes sociales, a través de la inteligencia artificial. Entonces aquí hay una crítica importante en cuanto a esto, y eso lo podemos relacionar con la sociedad líquida, ¿sí?, con Zygmunt Bauman, ¿sí?, con Bauman y con otros teóricos, y de cómo la inteligencia artificial inclusive puede crear poesía, escribir poesía. Por ejemplo, ese chat ahorita GPT, ¿cómo es que se llama? Algo así, GPT, ¿sí?, de cómo usted le dice dígame tal cosa o escríbame un poema, y lo hace la inteligencia artificial. Entonces, ¿hasta qué punto esto es bueno y hasta qué punto nos afecta a nosotros a la hora de ser críticos, a la hora de utilizar nuestra razón para poder ser más humanos? Pero la inteligencia artificial, si bien tiene cosas muy buenas, pues va a ir en desmedro de esa deshumanización, ¿sí?, de esa conciencia del ser humano, de esa cosificación que diría Ernesto Sábato, mi autor favorito, esa cosificación del ser humano. Pueden inclusive hacer fotografías, ¿no? Vimos hace poco cómo a través de inteligencia artificial se mostró que supuestamente Trump, ¿sí?, el que fue presidente de Estados Unidos, era llevado por policías esposado, y unas imágenes que pueden mostrar una realidad, aunque no fuera así. Entonces, el peligro de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Y se vuelve esa línea delgada entre lo sano y lo patológico, ¿sí?, entre lo que es practicable versus lo que es impracticable a través de la inteligencia artificial y de todas estas redes sociales. Entonces,
Se habla aquí también del reemplazo de las imágenes, ¿sí? De los emojis por las palabras. Entonces cada vez menos humanos, ¿sí? Y más adaptados a símbolos. Y se viralizan más los emojis porque superan las barreras del lenguaje. Entonces, si yo coloco en WhatsApp o en Facebook una carita llorando, sí, o de alegría, pues independientemente del lugar del mundo, independientemente del lenguaje, todo el mundo lo va a entender. Entonces los símbolos, ¿sí? Las imágenes que vienen a reemplazar las palabras, pues se vuelven virales porque superan las barreras del lenguaje. Independientemente del país, de la zona geográfica, hay ciertas imágenes que van a permitir que dos personas de diferentes países puedan llegar a un mismo mensaje o entendimiento, como lo son los emojis. En el 2019 emoji fue la palabra elegida como por la palabra del año por el diccionario de Oxford. Sabemos que cada año el diccionario de Oxford, ¿sí? Se elige la palabra del año. En 2015 la carita representando como llorando de risa de WhatsApp fue la elegida en ese año por el diccionario de Oxford. Y se habla en cuanto a la cirugía plástica inspirada en los filtros de los celulares, de cómo personas que al utilizar los filtros de los celulares y demás llega a repercutir en su personalidad, en su forma de ver el mundo, de utilizar tanto las redes sociales y los filtros que quieren parecerse al filtro que le está mostrando el celular. Entonces acuden a cirugías plásticas para poder lograr esto. Entonces, ¿cómo influye en el ser humano esto? Y se habla de cómo los campos virtuales crean un alter ego, ¿sí? De las personas. Hay unas aplicaciones que se habla aquí como Second Life, ¿sí? Donde, por ejemplo, se manifiesta el querer otra vida. Entonces no estoy conforme con mi vida, entonces creo en esta aplicación la vida que yo quisiera. Inclusive universidades crearon campos virtuales, ¿sí? Instalando esta aplicación para los estudiantes. Ahora ya se está hablando del metaverso en Facebook, ¿sí? Y se habla de cómo en Iberoamérica más de 3 horas y media se pasa una persona en redes sociales. Entonces, y en el mundo normalmente diarios se consume alrededor de 2 horas y 24 minutos en redes sociales. Y si alguien tiene, por ejemplo, redes sociales desde los 16 años y supongamos que viviera hasta los 70 años, destinaría casi 6 años de su vida a las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el impacto de las redes sociales? ¿Cuál es el manejo de las redes sociales? ¿Qué tipo de verdades se manejan allí? Recuerdo a Humberto Eco, ¿no? Que decía que antes uno podía callar a un idiota que hablaba cualquier pendejada en un bar y simplemente algunos podían escucharlo. Hoy en día no. Cualquier persona, por regla general, tiene acceso a un celular y no solamente lo van a escuchar sus familias, sus amigos, sino que lo pueden escuchar miles y miles de personas. Cualquiera puede hablar a través de las redes sociales y dependiendo de lo que hable, pues va a haber una influencia también para bien o para mal. Entonces, aquí se habla de este tema en la parte del libro y la importancia de las redes sociales versus los medios tradicionales, ¿sí? Y se da un ejemplo de cómo Trump con Hillary Clinton en su momento, la popularidad de Trump estuvo por encima, ¿sí? Gracias a las redes sociales. Y se habla aquí, por ejemplo, de cómo a pesar de que los diarios más importantes y los medios tradicionales le daban mayor énfasis y demás a Hillary Clinton, las redes sociales catapultó a Trump, ¿sí? Y en la página 330 nos dice lo siguiente. Mientras que a Hillary Clinton la respaldaban 229 diarios y 131 semanarios, Trump solo recibió el apoyo de 9 diarios y 4 semanarios. La proporción fue de 27-1. Sin embargo, en las redes sociales ocurría otra cosa. En la mañana del viernes 4 de noviembre, un post sobre un acto de campaña subido a la página de Facebook de Trump 14 horas antes acumulaba 92.000 me gusta, 40.000 me encanta. Lo habían compartido 23.782 veces
y el video incluido lo habían visto 2.100.000 personas, ¿sí? 2.100.000 veces. En cambio, Clinton también sobre un acto de campaña tenía 14.000 me gusta, 1.300 me encanta. Lo habían compartido 1.965 veces y el video incluido en él lo habían visto 218.000 veces. Entonces, mire cómo en la realidad, ¿sí?, tenía más apoyo Hillary Clinton de diarios y demás, pero las redes sociales catapultaron a Trump. Entonces, las celebridades, lo que menciona aquí Agustín Laje, es que las celebridades tienen una influencia en las campañas políticas, ¿sí? Por eso lo he hecho de que salga X famoso diciendo yo apoyo a este o aquel político. El ser humano somos tan frágiles, ¿sí?, que por el solo hecho de que una celebridad salga apoyando o manifestando su voto por X o Y persona, muchas personas van y votan solo por eso, sin conocer las propuestas, sin conocer realmente la vida detrás de ese político, ¿sí? Solo que porque su cantante, su futbolista, su pintor, su escritor favorito dice X cosa, no se coloca en tela de juicio al político. Entonces eso es grave también. El ejemplo de cómo las celebridades influyen en política, y esto se da con Obama en su momento, Barack Obama, cómo esos videos se volvieron virales cuando él estaba haciendo la campaña para la presidencia, ¿sí? Y cómo la cultura influyó a la política desde lo artístico. Entonces, videos de Madonna, de Selena Gómez, el actor Robert De Niro, Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, cómo se apalancó en las celebridades Obama, ¿sí?, para poder tener adeptos, ¿sí? Y esos adeptos pues vienen simplemente porque X actor o artista dice que va a apoyar a X o Y político. Ni siquiera una voz autorizada, ¿no? Ni siquiera uno se pregunta ¿qué tanto este artista conoce o podría conocer de política, de temas neurálgicos para una persona que nos va a gobernar? Las personas solo por lo que es un famoso no se preguntan ¿y por qué yo debo votar? ¿O por qué lo que me está diciendo este artista yo tengo que creerlo? ¿Por qué tiene que ser verdad? ¿O por qué tiene que ser mentira? Solo porque es mi artista favorito, entonces yo voy a hacer todo lo que diga este artista. Si se pintó el pelo de rojo, entonces yo también me lo voy a pintar de rojo. Entonces miren el poder de las celebridades en este tipo de situaciones. Y se habla, por ejemplo, más adelante de cómo hay unas bodegas, ¿sí?, que se conocen como bodegas, y es el trabajo de los robots, ¿sí?, de los troles y los bots, donde se crean cuentas falsas en política, ¿sí? Y estos troles y estos robots lo que hacen es que simulan ser personas reales. Entonces, estos robots, esta inteligencia artificial, conocidos como troles y bots, simulan ser personas reales. Y, por ejemplo, no solamente crean hashtag, ¿sí?, a favor, sino en contra de los hashtags positivos. Entonces, si yo soy de X campaña política y no me interesa o lo que está diciendo el otro política de la otra orilla, pues en el mundo oscuro se puede contratar a estos robots, a estos troles y bots para que simulen ser personas reales y crean cuentas en redes sociales. Y eso va a influir en la sociedad, porque si yo veo que 50, 100, 200, 3.000 personas empiezan a hablar en contra de ese comentario positivo que me está perjudicando a mí como político, ¿sí?, yo creo esas cuentas falsas y digo, no, está equivocado el político, porque mire que todos le están escribiendo ahí que está equivocado, lo están atacando, y eso puede generar una percepción de favoritismo o de estar en contra de alguien. Y mentiras que en la práctica simplemente son cuentas falsas, son estos troles y estos bots creados, ¿sí? Y se puede hacer de este tema esos hashtags basura para desprestigiar dicha campaña. Por ejemplo, estos bots pueden apropiarse de la personalidad de un muerto, ¿sí? En 2021
Microsoft patentó esta idea. Y estos bots chateaban con niños cuyo padre haya muerto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se crearon unos bots y a estos bots se les ingresaba información en cuanto a la personalidad del que falleció, cómo era, ¿sí? Se le ingresaban fotos, la voz de la persona que falleció, imágenes, y entonces la inteligencia artificial crea una personalidad y empiezan a chatear con los niños, y el niño va a pensar que está hablando con su padre, con alguien que falleció. ¿Y por qué? Porque esta inteligencia artificial fue alimentada con diferentes factores. Y lo mismo pasa, veíamos en el libro de Yuval Noah Harari con Kindle, ¿no? Cuando uno lee en Amazon, por ejemplo, y lee un libro, allí, cuánto me detuve en la página, si subrayé, si coloreé, si escribí. La inteligencia artificial detecta cuánto me demoro yo ahí en esa página. ¿Qué emociones o qué estoy subrayando yo que tiene que ver con las emociones, con el carácter, con la personalidad? Entonces la inteligencia artificial empieza a conocerme. ¿Qué frases son las que me llaman la atención a mí? ¿Qué pensamientos? ¿Qué filósofos? Y basado en eso van creando una personalidad mía, ¿sí? Entonces, en esta propuesta de Kevin Hood de Huawei, ¿sí? En su momento, donde dijo que esos bots se podían crear para eso, para que chatearan con niños cuyo padre haya muerto y se creaba esa personalidad. En 2021 Microsoft patentó esta idea y más adelante ya se empieza a hablar del papel de las redes sociales y de estos grandes de Silicon, ¿sí? En Estados Unidos, donde están las grandes plataformas de Google y demás. Cómo Google en su momento financió la campaña de Obama, ¿sí? Se conocían a los votantes, su personalidad, ¿sí? Entonces acá se habla de este filósofo Chul, ¿sí? De este filósofo Chul Han, y de esa manera el individuo es su propio carcelero, ¿sí? Al utilizar internet no hay necesidad ya de la fuerza física. Entonces antes se acudía de la manera represiva de la fuerza para obligar a alguien a hacer algo. En la actualidad pues ya no hay necesidad de acudir a la fuerza bruta, a la fuerza física, sino que simplemente a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces en su momento Google financió la campaña de Obama y a través de todo este sistema de Google podían determinar cómo iban a votar las personas, cuál era la personalidad, ¿sí? Y en la página 345 del libro se puede establecer, por ejemplo, donde este filósofo Chul Han dice lo siguiente: la estetización no solo del cuerpo, sino de la vida en su totalidad. Responde a las demandas sistémicas de seducción con las que funciona el poder digital. Este poder que no violenta, sino que seduce. No fuerza a los individuos a someterse a la mirada panóptica. Más bien los invita a llevar una existencia estilizada y desnuda bajo el imperio de los sensores, las memorias y los algoritmos. Los invita, pues, a rellenar los propios registros, a revelar los propios comportamientos y a determinar los propios exámenes. En una palabra, a ser sus propios carceleros. En efecto, ningún guardia, ningún patrón, ningún profesor, ningún psiquiatra cumple realmente estas funciones. La máquina digital funciona prácticamente sin soportes humanos. Así, abraza a sus invitados y los seduce para que ellos mismos se desnuden alegremente, para que ellos mismos revelen todo lo que son. El individuo del panóptico 2.0 es, por consiguiente, sujeto y objeto, al unísono, de la vigilancia, vigilante de sí mismo. Es él quien produce y registra la información, porque en la máquina digital el propio acto de producción es acto de registro. No cabe por ello reprimirlo. La fuerza física ha dejado por fin de ser una necesidad. La torre de vigilancia está vacía. La sensación de libertad que el panóptico 2.0 logra al hacer que sus vigilados sean sus propios vigilantes es la clave de su éxito. Se trata de la autoexplotación en la que tanto insiste Han. Entonces miren lo importante y la reflexión que hace este filósofo Han en cuanto a lo que tiene que ver con
el dominio y cómo nosotros mismos somos nuestros propios carceleros en las redes sociales. Nosotros mismos damos nuestra información, nuestra forma de pensar, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras emociones. Cuando doy me gusta, cuando doy me encanta, cuando doy compartir, simplemente estamos alimentando una inteligencia artificial. Y todo eso después va a servir como un boomerang para lo que nos va a llegar a nuestros perfiles. Cuando, como por ejemplo, yo tengo personas agregadas que solo piensan como yo, ¿sí? Y suelo pensar, es que yo soy el que tengo la razón, ¿sí? Mire, todos los que están en mi red social piensan como yo. Pero realmente es así. Los que están agregados en mi Facebook, ¿es la sociedad en general o simplemente es un grupo de personas? La inteligencia artificial ayuda en eso, en que las mismas personas afines a mí estén dentro de mi red social y eso permita que todos los que estamos allí en ese grupo pensemos de una misma manera. Entonces, esas son las reflexiones que se dan en torno a este tema. Por ejemplo, se habla de cómo los me gusta de Facebook, ¿sí? La censura en las redes sociales. Entonces, en su momento, Trump, Zuckerberg, el de Facebook, en el Congreso, ¿sí? Y dando explicaciones en cuanto a este tema de las campañas de Trump. Y el hijo de Biden, ¿sí? En el New York Post, ¿sí? Donde, por ejemplo, se viralizaban noticias en contra o a favor y se utilizaban las redes sociales para eso. Entonces hay curadores de noticias, ¿sí? Los cuales se les conoce como curadores en Facebook, ¿sí? Y es un progresista en contra de ideas conservadoras. A esto se les conoce dentro del argot de Facebook como curadores de noticias. A los trabajadores de Facebook que bloquean noticias para que no se hagan virales. Entonces se habla de cómo hay personas que trabajan en estas redes sociales que dependiendo de la conveniencia política, porque los dueños de cualquier empresa, llámese redes sociales o de cualquiera, pues todo el mundo en el fondo va a tener una inclinación a un lado, ¿sí? Político, de una u otra forma. Entonces, ¿cómo hay trabajadores que se conocen como curadores para bloquear esos comentarios o para impedir que se vuelvan virales en redes sociales? Y de esa manera, a veces ni siquiera pagando publicidad en Facebook, se habla en este libro, deja ver ciertos contenidos, según LAJE, ¿sí? Especialmente cuando son de derecha, porque él lo que propone o lo que refleja aquí es que las grandes ONG, ¿sí? Entidades privadas, públicas, pues están siendo manejadas por la izquierda, por la ideología izquierda, por los progresistas. Entonces se impide en cierta manera que pueda haber una libertad de pensamiento. Eso es lo que propone él, ¿sí? Más adelante habla de lo que se conoce como el psicopoder digital. Todo esto de Facebook, de las redes sociales, se le llama esto el psicopoder digital. Y en la página 359, en cuanto a esto del psicopoder digital, dice lo siguiente. Así, el psicopoder digital no solo se ejerce para ganar dinero, sino también para dar batalla cultural y condicionar procesos políticos. Su ejercicio conlleva la posibilidad de registrar personalidades completas, analizar relaciones sociales, anticipar deseos, orientar decisiones, emociones, comportamientos, hacer aparecer y desaparecer noticias e informaciones, borrar de un plumazo ideas que no se encuadran en el proyecto político ideológico de quienes ejercen este tipo particular de poder, o bien posicionar de forma destacada otras en el feed de los usuarios, y así sucesivamente. El ejercicio de semejante poder conlleva un dominio cultural sin precedente alguno en la historia. Entonces, miren qué importante reflexión en cuanto a esto. Ahora, más adelante lo que hace Agustín Laje es lanzar una crítica, por ejemplo, a los derechos humanos, ¿sí? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en el año 2016 se elevan unas opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estas opiniones consultivas, pues en el año 2016, esta opinión consultiva era en torno a la comunidad LGTBI, ¿sí? Y en Costa Rica, ¿sí? Y esta opinión consultiva, lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos
es acudir a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la AGE dice que en la convención no están esos derechos a los LGTBI, ¿sí? Pero que 7 jueces supuestamente, ¿sí?, ordenan a 23 estados cómo deben adecuar sus normas a internas, sus normatividades internas. Pues recordemos que la Corte Americana de Derechos Humanos, pues hay algo que se conoce como la Convención Americana de Derechos Humanos, y los países que hacen parte de esta región, ¿sí?, de la OEA, si no me equivoco, pues asumen, ¿sí?, una obligación de respetar unas leyes, pero esas leyes son internacionales, son convenios internacionales ratificados por los países. Entonces la crítica del AGE es que como 7 jueces van a venir a imponer, por ejemplo, un respeto en cuanto a, de alguna manera, a la comunidad LGTBI a través de consultas, opiniones consultivas en el año 2016. Entonces, que cómo 7 personas pueden decidir el destino de 23 países. Pues aquí lo dice de manera general, ¿sí? Aquí la cuestión, la pregunta que yo me hago, ¿sí?, porque en términos generales cuando uno escucha a Agustín Laje pareciera que tuviera razón, pero es que es una manera muy general de hablar, ¿sí? Entonces él habla en contra del aborto, de la comunidad LGTBI, de todos estos temas, pero creo que allí hay algunos errores, ¿sí?, porque hay que analizar cada caso específico, ¿sí? O sea, ¿en qué me afecta a mí que alguien integrante de la comunidad LGTBI, ¿sí?, pueda desarrollar su libre personalidad, su sexualidad, ¿sí? Otra cosa es que se esté infringiendo los derechos de los demás. De que, por ejemplo, si yo soy de la comunidad LGTBI, soy homosexual, un ejemplo, y voy a adoptar un niño, ¿cierto?, con mi pareja, y yo querer desde pequeño enseñarle a él que él debe tener atracción por los hombres, si es un niño. Eso sí es incorrecto, ¿sí? Pero hay casos generales y hay excepciones, ¿sí? Así como pueden haber personas heterosexuales que pueden criar bien a un hijo, a un niño, pues también pueden haber parejas homosexuales, por dar un ejemplo, que pueden ser muy buenos padres o en caso contrario también ser malos padres, por el hecho de que no se puede estigmatizar, ¿sí?, ni a los unos ni a los otros. Otra cosa son las estadísticas. Entonces acá en este ejemplo de la comunidad LGTBI con esta opinión consultiva y donde la AGE dice que vienen a imponer a los 23 países, pues esto hay que analizarlo con lupa, ¿sí? Tampoco podemos dar esto por sentado, de que simplemente caer en la falacia de que porque son 7 jueces van a venir a imponer. No necesariamente es así. Habría que entender sobre derecho internacional, sobre derechos humanos, e ir a analizar cuál fue la opinión consultiva. ¿Qué era lo que estaba pasando en Costa Rica? ¿Sí? ¿Qué fue lo que se protegió? Y cómo eso que se está protegiendo en esta comunidad, que es minoría, de las cuales Agustín Laje critica, que están viniendo a imponer a la sociedad en general algo, pues mirar qué fue lo que se protegió y por qué eso va a afectar a la comunidad en general y cómo lo va a afectar, ¿sí? Y no se puede hablar en abstracto. Y eso es uno de los errores que yo le he manifestado también a Agustín Laje, el escrito, ¿cierto?, donde yo digo, pues eso es uno de los errores, o sea, ¿cómo se va a poder estigmatizar? Por ejemplo, en la Feria del Libro, ahorita en Bogotá, que terminó la semana pasada, él estaba dando su conferencia, no pudimos entrar al auditorio no, porque ya había gente desde las 5 de la mañana allí, yo llegué a las 9, no pude entrar, pero en una carpa alterna del auditorio principal José Asunción Silva, que es el auditorio más grande de Corferias, que caben como 750 personas aproximadamente. Entonces, en una carpa cultural, ¿sí?, se transmitió lo que él está hablando allí y él colocaba el ejemplo. Si se le da más derechos, por ejemplo, a los negros, entonces, ¿por qué se discrimina a X entidad religiosa? ¿Sí? Debería ser igual, pero pues lo dice de una manera general. Vamos al campo específico. Es que no es lo mismo yo ir y golpear o insultar a alguien por ser de la comunidad LGTBI, ejemplo, inclusive agredirlo físicamente, que otra persona de una entidad religiosa. Normalmente aquí en Colombia, por lo menos, ¿sí?, si yo voy en la calle, estoy en una reunión social y alguien me dice yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, lo más normal del mundo aquí en Colombia, ¿sí?, es que uno dice, ah, bueno, listo, a lo mucho empezarán a discutir por pensamientos religiosos, pero ya, o pasa desapercibido. Pero vaya a ver si en algunas situaciones
alguien de la comunidad LGTBI, ¿sí? Un travesti, por ejemplo, pasa por determinado barrio o determinada hora, va por la calle o algo, pudiera ser agredido también, ¿sí? Más fácil puede pasar que sea agredida esta persona por ser de esta comunidad, que lo agredan a uno por ser de esa comunidad, ¿sí? Por vestirse de una manera, ¿sí? Por hablar de una manera, por ejemplo, por decir afeminada, ¿no? Entre comillas, que por pensar religiosamente de otra manera, aquí en Colombia. Entonces hay que analizar cada caso específico, no se puede generalizar. Otra cosa es en los países islámicos y demás, ¿cierto? Que allí el tema sí es más complejo. Allí ya el tema es tan solo si una mujer sale sin velo, si una mujer se viste de X manera, pues pueden incluso ir a la cárcel o puede ser agredida. Ya el tema es más complejo. Entonces hay que analizar cada situación en su perspectiva específica, no caer en generalizar, ¿sí? Ese es mi pensamiento en cuanto a este punto del libro. Más adelante se menciona por parte de Agustín Laje en el libro, donde habla de cómo supuestamente el poder político es depositado en organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, ¿sí? Hace una crítica a diferentes ONG, Agustín Laje, donde supuestamente estas ONG donan, ¿sí? Según la conveniencia del donante a determinadas organizaciones. Hacen lobby, ¿sí? Por ejemplo, Facebook, Google, por colocar un ejemplo, se habla en este libro de cómo estos van y hacen lobby, ¿sí? En el Congreso para que aprueben X o Y leyes o no aprueben, ¿sí? Pero pues eso pasa con muchas empresas y demás. Y hace una crítica a que haya un pueblo global, ¿sí? Y del adoctrinamiento a los niños. Bueno, la crítica en cuanto al pueblo global es que pretender que todos sean iguales, ¿sí? Y él dice que se desconoce la cultura o se desconocen muchos factores de cada región. Entonces, que se está tratando de imponer una cultura global, un pueblo global, es lo que dice él. Y se habla del adoctrinamiento a niños, entonces como la ciudadanía mundial. Y entonces allí habla de la Agenda 2030 de la ONU, donde habla que el objetivo 4.7 y de cómo se trata de adoctrinar a los niños. Entonces eso lo dice de manera general, ¿sí? Es la crítica. Otra cosa es uno ir y mirar el objetivo en la ONU. Venga, yo analizo si lo que está diciendo el escritor es así. ¿Qué está planteando el objetivo en la ONU? No solo porque lo dice el escritor, entonces yo voy y ya creo eso. Aunque por regla general el libro está muy bien sustentado, tiene sus artículos, tiene su bibliografía, pero pues aquí no estamos en un tema de profundizar, porque este no es un canal de política, ¿sí? Simplemente compartimos lo que dice el libro, lo que estoy leyendo en ese momento y ya. Ya cada quien, por temas de trabajo o porque quiera profundizar en algo, puede ir al libro y puede ir a buscar y dedicarse a eso. Aquí simplemente dejamos más interrogantes que respuestas, ¿sí? Más adelante, les iba a contar algo de la feria del libro en cuanto a la inversión a las ONG. Ustedes recuerdan que Agustín Laje pues estaba invitado 2 días antes de dar su conferencia en Corferias a una universidad que es católica, ¿sí? Con bases católicas, que es la Universidad Javeriana. Entonces él hizo un video en YouTube donde se lanzan ristre contra la Universidad Javeriana porque le cancelaron el evento, porque no lo dejaron hablar y demás. Hasta ese punto yo estoy de acuerdo, ¿sí? Es una falta de respeto, independientemente de que la persona vaya a hablar de derecha, de izquierda o del pensamiento que sea. Pues si la universidad en su momento se comprometió para darle el espacio a esta persona, pues como faltando 2 días para ello va a cancelarle, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y se supone que el aula, una universidad por excelencia, es el centro donde cada cual puede expresar sus ideas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero en este video Agustín Laje empieza a decir, y es que la Universidad Javeriana ha recibido donaciones de la fundación, creo que es la Fundación FOR, ¿sí? Si no recuerdo mal. Y entonces, ¿de dónde viene la Fundación FOR y no sé qué, ideas izquierdistas y no sé qué? Pero lo dice de una manera muy general, Entonces yo le hice una crítica, pero pues, viendo esta fundación, también le hizo donaciones a la Filarmónica de Bogotá. ¿En qué puede afectar que
una filarmónica pueda recibir dinero para comprar instrumentos musicales? ¿Sí? ¿En qué puede afectar eso? ¿Dónde está lo perverso de eso? ¿Sí? Entonces habla, no, estas fundaciones que le dio la donación a la Universidad Javeriana, compran políticos, decía Laje. Yo le decía, bueno, eso es de manera generalizada que usted lo dice, pero si se está refiriendo a la crítica a la Universidad Javeriana, entonces, ¿dónde está la prueba de que está comprando políticos en Colombia? Ahora, los políticos por regla general no dependen de algo o de alguien, eso no es novedoso. Y no por eso, pues, se está descubriendo algo como novedoso, ¿cierto? Entonces, escuchar esos discursos de manera general pues pueden ser peligrosos en el sentido de que en la parte discursiva un conferencista va abarcando muchos temas y cuando uno los escucha pues no puede uno procesar todo de manera inmediata, ¿sí? Porque pasa de un tema al otro. Entonces usted, para no perder el hilo, usted va escuchando, y si usted solamente se queda con eso, usted puede dar por sentado, eso es verdad o es falso lo que está diciendo esta persona. Por eso me gustan más los libros, ¿sí? Porque en el libro usted puede leer la idea, usted puede detenerse, no tiene que estar corriendo, no va a perder el hilo. Usted se detiene, va y mira la bibliografía, hace un proceso de raciocinio, ¿sí? A ver, esto que me está diciendo la persona sí es verdad, sí es correcto, es la manera de pensar. Venga, yo miro la bibliografía, cuál es mi pensamiento, cuál es mi crítica, qué dicen otros pensadores en cuanto a esto, y no quedarme solo con lo que dice esto. Entonces, eso es uno de los riesgos que suele pasar con las conferencias, ¿sí? Que no tienen esa misma, en cuanto al tiempo, lo que uno puede hacer con los libros, que sí puede uno analizar más específico. Entonces, una de las críticas que hice por el video de la Universidad Javeriana que él refirió a Agustín Laje. Bueno, ahora, hay otros temas, los primeros 5 capítulos de este libro, sin duda alguna, si a mí me hubieran pasado este libro y no me dicen ni el autor ni el nombre del libro, yo podría decir que estoy de acuerdo con lo que dicen los primeros 5 capítulos, ¿sí? Salvo algunas cositas muy pequeñas, pero todo eso aplica no solamente para el área política, o sea, no aplica solamente lo de la inteligencia artificial, lo de la forma de represión desde la cultura para X o Y sector político, aplica para cualquier área de la vida. Que en este caso, en este libro, se esté dando énfasis a que es la izquierda, el nuevo progresismo, que se está utilizando y se esté valiendo de estas armas culturales, pues ya es el enfoque que le quiere dar el autor, ¿sí? Ahora, básicamente por aquí, después Agustín Laje lo que hace es hablar de cómo en la posmodernidad, ¿sí? La política es la irrupción del lobby de las ONG. Entonces, ¿cómo pasa detrás de pantalla esto de las ONG? Y hace una crítica a las ONG que pues no tienen supuestamente nada de intereses altruistas, sino que tienen sus intereses políticos y cómo se mueve todo con dinero y demás. Entonces, lo que propone Agustín Laje en este capítulo 6 es donde empieza a hablar del significado de, por ejemplo, de los símbolos, ¿sí? Y cómo habla de derecha versus izquierda. Entonces, por ejemplo, habla de la Biblia, del Corán, de la religión egipcia, de la mitología griega, de Roma, de los términos morales, por ejemplo, de qué se entiende por derecha, entonces hacer las cosas por derecha, las acepciones de la palabra derecha, izquierda, de, por ejemplo, la mano derecha al jurar. Empieza a hablar en términos de acepciones del significado de izquierda y derecha desde diferentes ángulos, qué significa izquierda y derecha, ¿sí? No solamente desde la parte política, sino en la Biblia, entonces que Dios dice se sienta a mi diestra, se sienta en el Corán, en cuanto a lo que tiene que ver con los dioses, en la religión egipcia. Entonces empieza a hacer unos paralelos del significado de izquierda y derecha en diferentes ámbitos, en el arte, la literatura, la pintura, la filosofía. Entonces empieza por allí a hablar de la diferencia entre izquierda y derecha y de cómo las diferencias naturales entre el hombre y la mujer, y de cómo, por ejemplo, cuando se habla del hombre se piensa en que la guerra y el combate, la fuerza del hombre es más propicio para esto, ¿sí? Desde el punto de vista físico, y que la mujer, por su naturaleza física, por regla general, es inferior al hombre. Entonces empieza a hablar y a debatir en cuanto a este tema, y de cómo las mujeres mal llaman
opresión patriarcal, esta diferencia natural, se van a lo extremo. Entonces la crítica que hace Agustín Laje es aquí donde dice que no, que el sistema patriarcal y que nos están oprimiendo y que no sé qué, cuando él dice que por naturaleza pues el hombre tiene mayor fuerza física, ¿sí? Entonces que las mujeres dicen, no, ¿y por qué los hombres tienen que ir a la guerra o por qué tienen que ir a hacer esto? Eso es opresión y eso es machismo y no sé qué. Entonces ya empieza él a hacer una crítica en cuanto a este punto. Dice, lo que es natural empieza a ser puesto en polémica para generar una adhesión, ¿sí? En cuanto a algo. Entonces que en este ejemplo específico que él da, él dice, las mal llaman este tema como opresión patriarcal, cuando es algo natural, ¿sí? Es algo natural que se da en el plano físico, ¿sí? Ahí recuerdo una vez que estaba con una amiga aquí en Bogotá y entonces yo le decía, no, pero es que si usted va caminando por ahí a la 1 de la mañana, pues más peligroso, ¿no? Que le pase algo. Entonces me dijo, ¿y por qué piensa que es más peligroso? Porque soy mujer. O sea, es que lo normal es que independientemente de que fuera mujer o que fuera hombre, debería ser igual. Si yo voy a la 1, a las 2 de la mañana caminando en Bogotá, pues debería tener la misma seguridad y la misma tranquilidad. No por ser mujer debería tener más riesgo. Entonces, pues yo no me coloqué a discutir. Pero pues hay cosas de la naturaleza, ¿no? Que eso no significa que sea opresión, que sea machismo, que sea inferioridad, ¿sí? Entonces ya se va al radicalismo, se va al otro extremo. Y pues por naturaleza, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si por naturaleza un hombre, ¿sí? Tiene más fuerza física que una mujer? Y sí, los dos iban caminando por la calle cada uno, pues los dos tienen riesgos, ¿sí? Pero por regla general un hombre puede tener más fuerza, puede correr más rápido por regla general, y eso no significa que es machismo y entonces el hombre sí puede andar a las 3 de la mañana y la mujer no, hay cosas que son muy naturales y no se puede ir a ese radicalismo. Bueno, entonces, más adelante lo que se habla aquí es de cómo la izquierda, según Laje, politiza, ¿sí? Politiza las cosas. Entonces, por ejemplo, de la gordura, da un ejemplo de la gordura. Entonces, si una persona es gorda, dice Agustín Laje, que ya empiezan a decir, es que, ¿por qué le está diciendo que es gordo? ¿Sí? Déjelo el libre desarrollo de la personalidad, deje ser a la persona como quiera. Y entonces él dice, pues a veces se politiza estos temas cuando se quiere hablar desde el plano de la salud, ¿sí? No, venga, qué pena, es que no es porque no se quiera dejar desarrollar su personalidad, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos, no, lo estamos hablando desde un punto de vista de la salud. Entonces dice que a veces los de la izquierda politizan eso y ya empiezan a hablar que es que no, es que se está metiendo con el libre desarrollo de la personalidad y no sé qué. Bueno, eso es un ejemplo que coloca él allí. Y él habla de la politización de este tema. Y más adelante habla de cómo, de la Guerra Fría y de cómo el capitalismo versus el comunismo, el capitalismo representaba la burguesía y el comunismo el proletariado. Y en su momento pues se dice que la burguesía gana el capitalismo y el proletariado era a través de la izquierda, y que se empieza a hablar de cómo estos son perdedores y que al ser los perdedores, entonces al ver que no pueden ganar desde el punto de vista económico porque todo giraba alrededor del capitalismo, pero en la parte económica pues la izquierda con la escuela de Frankfurt lo que hizo fue tomar la cultura y acudir a esos otros términos para poder ganar la batalla. Y cómo se empieza a tomar esta batalla desde el punto de vista económico, filosófico, cultural, religioso, desde lo geopolítico, desde el anarquismo, desde los tipos de socialismo, desde diferentes áreas para poder ganar esa batalla cultural. Y entonces él dice que para términos general pues se ha llevado a izquierda y a derecha, pero que dentro de la izquierda y la derecha, para modo de simplificar este tema, pues hay muchos. Es mucho más complejo este mundo de la política y esto está atravesado por muchos factores, ¿no? Que fue los que acabé de mencionar, pero por términos prácticos pues se dice izquierda, derecha, pero pues que todo está atravesado por términos económicos, filosóficos, culturales, religiosos, geopolíticos, anarquismo, tipos de socialismos, tipos de conservadurismos, tipos de nacionalismos, etc. Y más adelante Agustín Laje lo que hace es hablar en cuanto al periodismo político y la necesidad de clasificar ideas de derecha o izquierda para efectos de simplicidad.
y habla en cuanto a 1968 cómo la revolución cultural empezó con unos estudiantes franceses, de una movilización de 9 millones de personas, y de cómo este apalancamiento en los obreros permitió que se dieran ciertas ganancias en batallas culturales en Francia, ¿sí? Y cómo estas revoluciones culturales son más difíciles de poder determinar. Cómo se dio esa revolución sexual en 1968 desde el punto de vista moral, desde la estética, de la protesta radical contra toda jerarquía. Se habla aquí del progresismo en 1968 y más adelante, una década más tarde, en China, en 1978, se realizan las reformas capitalistas. En 1990 se empieza a hablar del libre mercado, ¿sí? Y de la hegemonía de Estados Unidos. Y ya se empieza a hablar del hiperconsumo, de lo desechable. Ya habla aquí Agustín Laje de la liberación sexual y del placer, de las teorías de género, ¿sí? Donde beneficia a los cirujanos plásticos, a los proveedores de terapias hormonales. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto de teorías de género? ¿Quiénes son los que se benefician detrás de esto? Y que simplemente lo que se busca es un beneficio económico, pero que delante está la parte de supuestamente una teoría de género para beneficiar a las personas. Ya se habla, por ejemplo, del aborto, a quién beneficia, a las clínicas abortistas, todo desde un punto de vista económico, ¿sí? Y de cómo el transgénero beneficia al mercado transhumanista. Y a través de todo esto, pues a los trans, LGTBIQ+, al aborto, pero pues eso es un término económico, ¿sí? Él, por ejemplo, coloca el ejemplo de todos estos temas de LGTBI, pero pues todo funciona así en el mundo, todo funciona así en el mundo y eso no es novedoso, ¿sí? Que detrás de esto, pues siempre va a haber alguien que se beneficia de la enfermedad y de la cura, ¿sí? Y pues siempre el ser humano va a estar buscando el beneficio donde esté, independientemente si es la salud, si es la cura, la vacuna o si es la enfermedad. Y lo que dice Agustín Laje es que esta es una de las formas en que se pretende poder tener el poder por parte de estas comunidades minoritarias, ¿sí? Y de esa manera luchar contra el sistema y ganar posiciones y poder político, tener el control. Y que todas estas entidades son las que financian las izquierdas. Bueno, entonces más adelante habla de un personaje que se llama George Soros. De hecho, ahorita en la Feria del Libro compré un libro de él, ¿sí? Y habla de cómo esta persona dona a fundaciones, hace aportes a diferentes entidades como de justicia de género, para luchar con el tema de la justicia de género, enfoque de género, aborto en Colombia, por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos, para las comunidades LGTBI, para la perspectiva de género, para la inmigración, para las comunidades negras. Pero que detrás de toda esta lucha por eso pues están estos personas de mucho dinero que financian estas campañas y que son de izquierda. Habla de la Fundación Rockefeller, ¿sí? Donde con la Universidad de Columbia pues se empieza a realizar encuestas en cuanto al COVID relacionadas con la comunidad LGTBI y demás, para dar donaciones y, por ejemplo, para llegar a conclusiones de la lucha contra el racismo, contra los negros y los latinos, ¿no? Promover como la defensa de los negros y los latinos, de las militancias feministas. Habla de la Fundación Ford, ¿sí? Donde por ejemplo, hace aportes para la intersección racial, sobre la justicia de género, justicia reproductiva, ¿no? En lo que tiene que ver con aborto, en transgénero. Y dice Agustín Laje, dice acá en el libro, que la disputa actual no es económica, sino que es cultural, lo que ya hablamos por la escuela de Frankfurt, ¿no? Y de cómo los metacapitalistas, ¿sí? Se les llama a estas fundaciones metacapitalistas, a entidades que financian a la izquierda, y la bandera de lucha es que supuestamente hay una hegemonía donde, por ejemplo, se dice, el obrero, el campesino, la mujer, el negro, el indígena, estos se utilizan como instrumentos que supuestamente son oprimidos, ¿sí? Y es la bandera de batalla de las izquierdas contra las derechas, donde los argumentos van más allá de lo meramente económico y la lucha de clases, sino que se toma a este tipo de personas, según el libro, ¿no? Para mostrarlos como una bandera de lucha en cuanto a que el obrero, el campesino, la mujer, el negro, el indígena siempre va a representar, o se pretende que represente, como la minoría y como que pesar, y debemos avanzar y debemos luchar contra la derecha, pero se camufla detrás de esos personajes, es lo que dice el libro, ¿sí? Para mí también pues es muy abstracta la idea y no necesariamente es así, ¿sí?
Entonces, dice que la lucha de clases es reemplazada por esos tópicos, como lo es el feminismo, el racismo, el indigenismo, el género, el ecologismo, y eso es lo que se le conoce como la batalla cultural. Argumentos que van más allá de lo meramente económico. Y después se habla de cómo la escuela de Frankfurt en la Universidad de Columbia en el año de 1934 en Estados Unidos se empezó a hacer estudios sobre autoridad y familia y el proceso de producción económica, cómo influye, cómo el proceso de producción, ¿sí?, económica influye en esta institución. Entonces se habla de la revolución sexual que ya hablamos, de esa revolución psicológica, donde van aparejadas, la una influye a la otra, y se habla de este Rich, ¿cierto?, de este intelectual, donde propone estar desnudo, teorías, ¿sí?, como por ejemplo estar desnudo delante de los hijos, que si por ejemplo los padres están desnudos delante de los hijos, así estos no desarrollarán timidez alguna ni lascivia. Pues acá sí estoy de acuerdo con Laje. Aquí sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, salen con esas teorías este señor, donde dice que si por ejemplo los padres están teniendo relaciones sexuales delante de los hijos y todo eso, o están desnudos, entonces los hijos no van a desarrollar timidez alguna ni lascivia. Pero ahí sí me parece como cuestionable el asunto y estar como de acuerdo con Laje en este punto. Entonces ya se habla de revolución sexual, de que rompe la primacía genital, de Marcuse, ¿no?, este padre referente más importante de la nueva izquierda, y de cómo en 1968 se da una nueva camada de filósofos izquierdistas que se desentenderán del marxismo. Y esto a consecuencia de la escuela de Frankfurt, donde hay protestas, irrupciones de jóvenes feministas a las clases. Se habla de filósofos tan importantes como Foucault, que podía ser el Marcuse de la actualidad en su momento, ¿sí? Y este Foucault se podría decir que es el filósofo estrella de las izquierdas contemporáneas. Bueno, entonces de esa manera vamos a ir terminando ya este en vivo. Se habla de Foucault y de cómo unos términos que se conocen como la microfísica del poder, donde se desciende a las dimensiones capilares del poder, ¿sí? Y ¿cuáles son esas dimensiones capilares del poder, ¿sí?, para dominar la sociedad? Aquí no se va en busca del poder del sistema o engranaje grande, ¿sí?, del sistema económico capitalista o de la maquinaria estatal, ¿sí?, sino que se va a la parte más interna del ser humano para ganar esa batalla cultural y finalmente influir en el sistema económico capitalista y en la maquinaria estatal. ¿Y cuál es esa microfísica del poder según Laje en Foucault? Es acudir a las mujeres, a las indígenas, a las ecologistas, a los homosexuales, estudiantes, inmigrantes. Y Foucault, donde manifiesta que el poder está en todas partes. Y, por ejemplo, el profesor versus el estudiante. El poder está allí reflejado. El médico versus el paciente. El padre versus el hijo. El hombre versus mujer. El adulto versus el niño. Entonces son ejemplos de poder donde dice, no hay que pretender solamente tomar el poder capitalista o el poder de la maquinaria estatal en general. Si yo voy y tomo el poder en esta microfísica del poder en cada sector de manera pequeña, ¿sí?, en cómo, profesor versus estudiante, médico versus paciente, padre versus hijos, hombre versus mujer, adulto versus niño, y voy generando ese poder o esa dominación a nivel base, pues se va a ir ampliando y al final voy a obtener el poder que requiero, que es el sistema económico capitalista en la maquinaria estatal. Entonces, eso es lo que dice acá Foucault y o lo que dice Laje también en relación a esto, y donde habla que, por ejemplo, se habla del marxismo es lo económico y el liberalismo es lo jurídico, y que Foucault trae una nueva propuesta que es el discurso, ¿sí? Entonces ya se va a hablar de un poder de diferentes contextos. Y desde Foucault, desde el discurso, se va a hablar de las palabras, disciplinas, los saberes y las ciencias del hombre, la cultura, palabras, símbolos, historias, saberes, ritos y los mitos. Se va a meter con todos estos tópicos para poder tener el poder, ¿sí? Tener el poder. Entonces, la nueva izquierda o el progresismo dice que recibe apoyos de ONGs, de la Agenda 2030, donde, por ejemplo, se intenta politizar lo cultural, y si se politiza lo cultural se puede llegar al socialismo. Las derechas generalmente han ignorado el campo cultural desde lo político
y empieza a hablar de unas definiciones de derecha de Agustín Laje. Entonces habla del libertarismo, que es donde el libertarismo es la reducción sustantiva de funciones estatales menos intervención del Estado. Entonces habla de unos tópicos o diferentes personas o ideologías que se consideran de derecha, ¿sí? Y acá ya vamos a ir terminando y viendo la nueva propuesta de él, ¿sí? Donde dice, dentro de los diferentes campos de la derecha hay diferentes ideologías. Está el libertarismo. ¿En qué consiste el libertarismo? Reducción sustantiva de funciones estatales, menos intervención. Está el conservadorismo, ¿sí? Que es el más conocido. Defensa de valores tradicionales e instituciones. Está el tercero, tradicionalismo. Lo que dice la palabra, pero revivir el presente en orden social, sin llegar a caer en una imposición política a través de un integrismo religioso. Y está el patriotismo. Y es lo que menciona él, como los diferentes tópicos de derechas. Y los socialistas, dice Agustín Laje, habla de que los socialistas o este tipo de intelectuales que trabajan en el Estado, ¿sí? Suelen trabajar en el Estado porque en el mercado libre es más difícil tener como unos recursos económicos. Entonces, que por eso es que la mayoría de intelectuales, según él y demás, son trabajadores del Estado. Entonces, lo que menciona aquí Agustín Laje es que el libertario modelo, que hay dentro del libertario modelo, es el adolescente que se enfrenta a todo, no respeta ninguna autoridad y no respeta ningún campo. Entonces acá ya empieza a hablar del valor de la autoridad, ¿sí? De cómo en la actualidad el joven, ¿sí? O la persona no quiere respetar ningún tipo de autoridad, ¿sí? Y esa autoridad se ve reflejada en que no respetan a los padres, no respetan al Estado, no respetan la escuela, y que la juventud pues no quiere respetar ningún tipo de autoridad en ningún campo, y eso genera un caos en la sociedad. Y ese es el reflejo de las izquierdas, ¿sí? Del joven que piensa que por no respetar ninguna autoridad pues es el nuevo progresismo y demás. Y pues ahí sí estoy de acuerdo con Laje, porque siempre deben haber algunos tópicos de autoridad en diferentes áreas, ¿sí? Entonces ese es uno de las críticas que él hace allí. Y ya para ir terminando, él habla por ejemplo de cómo un término que se conoce como religiosismo, y este suele afectar más a los conservadores y a los tradicionalistas, que son fanáticos, suelen ser fanáticos, la mirada solo desde la religión. Entonces él habla de que no se puede mirar solo todo desde la religión, que eso suele pasar mucho, que los que son muy religiosos, muy fanáticos, suelen ser de derecha, pero que el problema de este religiosismo es que se trata de ver todo desde una mirada fanática religiosa, y eso no puede ser así. Ahí estoy de acuerdo con Laje. Y se habla, por ejemplo, de que no es lo mismo un Estado laico que, por ejemplo, Colombia, ¿sí? Que somos laicos, un Estado laico. ¿Y qué es el Estado laico? Donde se respeta todos los credos religiosos, pero que no se debe confundir el Estado laico con el laicismo. ¿Y qué es el laicismo? Es la extirpación de cualquier rastro religioso en el ámbito público. Es establecer el ateísmo como dogma oficial. Y aquí estoy de acuerdo con Laje, ¿no? Él dice, las expresiones religiosas no pueden ser solo del ámbito privado, ¿sí? De la intimidad de las personas. Debe también haber una incidencia en lo público, debe existir un mínimo de principios. Y aquí sí estoy de acuerdo con Laje, ¿no? Porque pues debe haber un mínimo de principios o de bases en una sociedad. El problema es que si hay diferentes tipos de religiones, pues hay que establecer cuáles son esos principios en común, ¿sí? Que independientemente de la religión, pues hay unos principios que, por lo menos en Colombia, se pueden considerar como básicos y se pueden establecer. Pero la crítica que hace Agustín Laje acá es que se quiere que se desentienda de la religión de la política en su totalidad. Y pues que no debe ser así, ¿no? Que debe haber algunos principios básicos que rigen una sociedad. Y él habla de un sincretismo político, es decir, él dice, mire, lo que ha pasado con los de la derecha, ¿sí? Es que convergen en algunos puntos, pero, por ejemplo, como no están de acuerdo en términos religiosos, pues terminan divididos, ¿sí? Entonces, la propuesta que él hace es, por ejemplo, si un evangélico, un católico, un agnóstico se reúnen, ¿sí? Hay un sincretismo político, como lo llama él,
dice el nosotros político, pues todos pueden estar unidos en principios comunes. Eso es lo que propone él como nueva derecha también. ¿Y qué es en principios comunes? Para él, ¿no? En contra del aborto, en contra de la ideología de género, a favor de la libertad religiosa, a favor de la libertad de familia. Laje dice que las religiones, en vez de atacar, deberían estar unidas unas a las otras, deberían unirse en valores y libertades comunes, pero que esa ha sido una de las grandes fallas de la derecha, ¿sí? En cuanto a estos temas. Y coloca un ejemplo de cómo en el 2018 en Argentina se estaba debatiendo el tema de la legalización del aborto y de cómo los evangélicos y católicos eran de parte de un movimiento que se conocía Provida, o sea, en contra de esto, ¿cierto? De esa ley que se iba a aprobar. Y resulta que se dividieron en su momento porque se reunieron en el obelisco y resulta que los católicos ya eran la imagen de la Virgen María. Entonces ya por eso se ofendieron, se sintieron ofendidos los evangélicos y se dividieron. Se fueron a marchar unos por un lado y otros por otro. Y lo que dice Agustín Laje es que eso no debía ser así, ¿sí? Se debía respetar esas diferencias, pero que debía haber persistido el principio común para ellos, que era luchar o ser pro vida. Entonces, pues ya en cuanto al tema del aborto y demás, desde mi punto de vista, pues de manera general hablarlo así no es adecuado, ¿no? Uno debe mirar cada punto específico. Por ejemplo, en Colombia, el aborto suele estar muy asociado con el tema religioso y pues no se puede imponer lo religioso a nadie en un país como Colombia, por ejemplo. Y se habla de igualdad. Ya la religión empieza a ver desde dónde nace la concepción, desde dónde es la concepción de la vida. Entonces se empieza a ver desde un punto de vista religioso y se trata de imponer y decir que es mal el aborto. Eso hay que analizarlo cada caso específico, ¿sí? Y en derecho, cuando por ejemplo la Corte Constitucional toma estas decisiones, pues en derecho hay diferentes formas, hay unas teorías que se conocen como principios de razonabilidad, test de razonabilidad, test de ponderación, ¿sí? En cuanto a diferentes términos, hay diferentes tipos de graduación de igualdad. Entonces, si se va a dar una discusión en derecho y otra en religiosa, pues nunca se va a estar de acuerdo, ¿sí? Porque el religioso va a tratar de imponer, ¿sí? Decir, no, es que la vida es irrespeto a la vida y no se está guardando el derecho a la vida. Entonces, eso hay que manejarlo con pinzas. Otro asunto es que esté el derecho al aborto, ¿sí? Porque en un caso de violación o porque la persona quiere antes de las semanas permitidas, pero que tampoco eso se vuelva como un mecanismo de, entre comillas, planificación, ¿sí? Porque ya es un acto de irresponsabilidad también. Entonces que porque me permiten que yo pueda abortar antes de las semanas no sé cuántas, entonces yo voy a tomar eso como modelo y si quedo en embarazo, pues simplemente voy a aborto, el Estado me tiene que costear eso porque es un derecho que me he ganado, pues tampoco las cosas son así, porque eso va en contra de la misma vida de la persona, ¿sí? En cierta manera, y en contra de la sociedad en lo que tiene que ver con los recursos públicos, ¿sí? Porque esa persona va y acude a un sistema público donde simplemente que porque tiene el derecho a abortar, entonces va a pretender utilizar eso como una manera de planificación. Entonces, todos estos temas son que hay que tomarlos con pinzas y de manera específica para no generalizar si está bien o está mal. Hay muchos temas de estos del aborto que tiene que ver, analizarse desde un punto de vista no solamente político, no solamente religioso, sino antropológico, psicológico, sociológico. O sea, son temas muy complejos estos de la LGTBI, del aborto, de quién está a favor y quién no está en contra, como para uno condensarlos y decirlo solamente en una charla de 10 minutos o 15 minutos, por qué estar a favor o por qué estar en contra. Entonces esto es algo que se debe tomar con pinzas. Y ya para finalizar, lo que dice aquí Agustín Laje es que la nueva derecha es un nuevo nosotros y lo que él propone es que desde el punto de vista de los conservadores, diferentes tópicos, los libertarios no progresistas, los conservadores no inmovilistas, los patriotas no estatistas, los tradicionales no integristas, se unan fuerzas y de esa manera poder luchar esa batalla cultural a la par que los de la izquierda. Entonces, básicamente estas son como unas ideas generales en cuanto a lo que tiene que ver con el libro de Agustín Laje que terminamos hoy y donde pues seguramente habrán otros libros de él, ¿sí? Como ese de la nueva izquierda y demás, donde me imagino que él ahondará en el tema de LGTBI, del aborto, del feminismo, ¿sí? Cualquier radicalismo es
malo, ¿sí? Por lo menos aquí no se ahonda en esos temas, que son por los que él es más conocido en sus conferencias, en sus videos de YouTube, los que generan más, entre comillas, populismo y más adhesión para tener más seguidores y demás. Muy interesante, ¿no? Yo pensé que en este libro se iba a ahondar en esos temas, pero no. Y pues este es un tema, este canal es cultural y pues no voy a seguir con libros, por lo menos ahora, por muchos meses, pues abordar más libros del mismo autor, ¿no? Porque pues, la idea es tener diferentes lecturas, diferentes visiones y promover la literatura. Ya cada quien pues podrá profundizar en los temas que considere pertinentes en cuanto a LGTBI, en cuanto a aborto, estar a favor o estar en contra. Bueno, ya cada quien con su cuento. Yo acá simplemente pues estoy tratando de manifestar unas ideas en cuanto a este libro y generar la literatura y la cultura. Entonces muchas gracias por escuchar este video, espero que haya dejado buenas ideas, por lo menos más preguntas que respuestas. Por favor no olviden darle me gusta, darle compartir estos videos, suscribirse al canal de YouTube y compartir esto. Muchas gracias, que pasen una feliz noche y nos vemos en una próxima sesión que vamos a empezar con un nuevo libro, ¿sí? Y el libro que vamos a empezar es este, se llama Margarita va sola. Margarita Rosa de Francisco, una importante actriz colombiana, cantante, estudia filosofía y también en la Feria del Libro tuve la oportunidad de verla a ella, de tener su autógrafo, de tener el libro. Entonces vamos a ver cuáles son los pensamientos de Margarita Rosa de Francisco en las próximas sesiones en Rigorífico de Poesía. Una feliz noche.